Bienvenidos y bienvenidas a la sesión. Está todavía entrando alguna gente, pero bueno, vamos a ir comenzando para no dilatarlo mucho y que nos quede un poquito de espacio entre las digamos, partes docentes de mañana y tarde. Es una oportunidad buena, ¿no?, tener espacio este intermedio para todos los títulos que nos permite y nos facilita acceder aquí a todos. El motivo o la excusa en esta ocasión para tener una charla es el MURA, el Máster de Rehabilitación, y dentro del ciclo Arquitectura más Rehabilitación en su segunda edición, bajo el título Galicia Contemporánea, requiere de personajes, de equipos, de grupos de personas como en este caso Roy y Estefanía, que nos acompañan para contar lo que están haciendo en esta nuestra Galicia contemporánea a los efectos de esa visión que supone trabajar sobre lo construido en nuestro entorno. Yo estoy seguro que ya no solo por la calidad de las obras que desarrollan o por los premios que han conseguido, que son unos cuantos, y os animo a trastear en su web y ver y reconocer todos esos méritos, sino también por la diversidad de su trabajo, ¿no? En el fondo siempre pivota, yo creo, sobre esa idea de actuar sobre lo que ya existe. Entonces creo que es un punto bonito de inicio de charla, aunque no sé realmente cuándo vais a comenzar, pero sí que hace referencia a esa línea 2, ¿no?, que aparece en el título y que estoy seguro que nos van a explicar. Y en ese sentido, ese trabajo que vienen desarrollando desde que se titularon esta escuela, o desde que colaboraron con profesores también de esta escuela, o desde que se formaron en un máster como el de rehabilitación en esta escuela, creo en el caso de Estefanía, hizo un programa de doctorado, ¿puede ser? Digamos que al final todo se confunde y todo forma parte de un gran paquete de cosas con las que uno se va haciendo mejor. Van pasando los años, pero también va haciendo cosas que van acumulando la experiencia y van permitiendo pues que algunas incertidumbres que todos tenemos cuando nos enfrentamos a estos trabajos dedicados siempre de actuar sobre lo que existe, se conviertan en certezas cuando somos capaces de ir precisando cosas y avanzando en el tiempo. En ese sentido no puedo más que agradecer que os hayáis dejado liar y os dejo para que nos contéis pues lo que queráis. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nada, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. No sé si tan merecida, pero bueno. Nada, en primer lugar queríamos dar las gracias a la escuela y, por supuesto, al MURA por habernos invitado a participar en este ciclo de conferencias que están teniendo lugar pues, con motivo del desarrollo del máster de rehabilitación. Y sobre todo, bueno, pues por pensar que quizás podamos nosotros tener algo que aportar aquí, por poco que sea. Para nosotros, pues la verdad que es una alegría estar hoy aquí, después de tanto tiempo, volver a la escuela, porque, bueno, aunque para nosotros parece que fue hace poco, en realidad este año 2022 hizo 15 años que terminamos, 15 años que entregamos el proyecto de fin de carrera y que salimos de la escuela. Bueno, yo creo que con más dudas que certezas de cómo afrontar pues, nuestro futuro laboral o muy bien qué hacer, pero y en realidad también sin saber muy bien lo que nos esperaba, porque en realidad solo se estaba avecinando pues, la crisis tan importante que después nos afectó a todos y en especial pues, a nuestro sector. Entonces, en ese momento, pues decidimos que quizás lo mejor era seguir formándonos y, como acaba de decir Enrique, pues Roy se matriculó y empezó con los cursos del DEA en construcción, patología y rehabilitación. Y yo pues decidí matricularme en el máster de rehabilitación, en el MURA, que ese año era además el primer año que comenzaba, era la primera edición. Entonces, bueno, como quien dice, pues puedo decir que he visto cómo nacía pues, este máster. Para mí el máster, la verdad que fue una buena experiencia, de la que guardo por muy buen recuerdo. Por un lado, pues, bueno, por la gente con la que tuve la oportunidad de compartir esa experiencia, porque, bueno, la verdad que éramos en aquel momento un grupo así, bueno, bastante heterogéneo de gente. Había gente mayor, gente joven, estudiantes, gente que ya trabajaba y la verdad, bueno, pues que fue divertido. Y después, por otro lado, por supuesto, también pues por lo aprendido, ¿no? Yo considero que, bueno, que fue una transición acertada entre la carrera propiamente dicha y el mundo laboral.
entre lo teórico y lo práctico, digamos, y en la que realmente pues, vimos conceptos, situaciones que después en realidad sí que nos encontraríamos en nuestros trabajos y en las obras, sobre las que lógicamente pues, tuvimos que, o seguimos estudiando, profundizando, y seguiremos, porque bueno, si realmente la rehabilitación lo que tiene es que siempre aparece algo con lo que no contabas o algo nuevo que te obliga inevitablemente pues, a seguir estudiando y a seguir pues, investigando, ¿no? Al mismo tiempo que todo esto tenía lugar, pues también empezamos con nuestros primeros proyectos. Un poco, pues eso, para ver si queríamos ver si era posible o no, pues dedicarse a esto y vivir de esto. Y nada, y 15 años después, pues aquí estamos. Podemos decir que nos ganamos la vida o que vivimos de esto, a pesar de que realmente es complicado. Yo creo que para cualquiera que se dedique a esto, pues puede entender lo que estoy diciendo, ¿no? Y nada, y en todo este tiempo pues hemos hecho un poco obras de todo tipo, lo que hemos podido, lo que nos han dejado, a través de concursos, obra privada y obra pública. Pero yo creo que igual podemos también decir que a lo mejor pues el mayor volumen o la cantidad de obras quizás pueda ser de carácter público. Nada, pues precisamente no nos consideramos por ese motivo, pues ni mucho menos especialistas en rehabilitación, pero bueno, sí que pensamos que como hemos podido, hemos hecho intervenciones de este tipo, pues simplemente pues que hemos cogido pues cierta experiencia, ¿no?, durante todo este tiempo. Lo que sí que realmente sí que pensamos es que la rehabilitación de la edificación heredada, ¿no?, de todos aquellos edificios que pues, se les puede o merecen una segunda vida, una segunda oportunidad, sí que quizás en estos tiempos pues, se está convirtiendo en una de las materias más importantes de la arquitectura actual e incluso pues, muy predominante en algunas zonas, ¿no? Pues, yo que sé, en ese sentido pues, pensamos que bueno, en los cascos históricos, todos nuestros cascos históricos, la verdad que están bastante abandonados después de muchos años pues, de deterioro, de olvido, de falta de mantenimiento, de conservación, por lo que pues, nos parece que es urgente, ¿no?, intervenir en muchos de ellos, porque bueno, literalmente a muchas edificaciones están que se caen directamente al suelo. También pensamos que, bueno, que gracias se ha avanzado pues, quizás bastante en los últimos años con lo de la creación de oficinas de rehabilitación, ARIS, etcétera, ¿no? Ya no solo en ciudades importantes, sino también en pequeños ayuntamientos que tienen pequeños cascos históricos en los que, bueno, sí se están haciendo rehabilitaciones y intervenciones pues, más controladas, pero que queda mucho trabajo por hacer, ¿no?, y que hay mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que inevitablemente pues, todos nos encontraremos alguna vez con algún proyecto de rehabilitación. Entonces, pues nada, con esto simplemente decir pues, que pensamos que igual de importante que rehabilitar o restaurar monumentos o edificios singulares, pues también es importante el conocer y conservar las características propias de un lugar. Pues la trama, el parcelario, trama viaria, de tipologías o elementos característicos de las edificaciones, el tejido social, etcétera, ¿no? Entonces, pues para nosotros esos son los elementos que quizás pues, más importantes que hay que tener en cuenta pues, a la hora de llevar a cabo una intervención de rehabilitación pues, que supone pues, una implantación contemporánea en un lugar histórico o un lugar antiguo, pues siempre intentando que sea desde el respeto y el conocimiento y, bueno, intentando también a lo mejor no caer en una excesiva sobrevaloración del pasado en algunos casos. Entonces, un poco en esta línea van los 3 primeros proyectos que os queríamos enseñar rápidamente, puesto que son intervenciones de proyectos de rehabilitación de pequeñas edificaciones urbanas en el casco histórico de Ourense, que se rehabilitaron en distinta época para viviendas de promoción pública, ¿no? Entonces, bueno, estas están aquí marcadas, están en la zona, digamos, pues más antigua o degradada del casco histórico de Ourense, en la zona sur, esto es la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Bueno, y son
unas intervenciones que pertenecen a una iniciativa, son de carácter público, una iniciativa pública que está llevando pues, el Instituto Galego da Vivenda Solo, en este caso, en distintas ciudades y villas de Galicia, que se trata un poco de comprar o adquirir inmuebles y edificaciones privadas que están abandonadas y eso, y para rehabilitarlas y convertirlas pues, en vivienda de protección pública y normalmente de alquiler. Sí. Bueno, consideramos que estas intervenciones pues son bastante acertadas y son buenas, ¿no? Porque además de recuperar en muchos casos los edificios, pues lo que hacen también es revitalizar pues, las zonas más degradadas, ¿no? Porque en Orense, por ejemplo, todas estas intervenciones se están haciendo pues, en estas zonas que son las más degradadas y más deterioradas de la ciudad. Entonces, en ese sentido, os queríamos primero enseñar pues, esta obra, esta rehabilitación en la Rúa Liberdade, que para nosotros pues, es importante porque le tenemos pues, un especial cariño porque es nuestra primera obra, ¿no? Y además, bueno, pues con la suerte que tuvimos, que empezamos con el proyecto cuando yo estaba haciendo el máster. Entonces, tuve la buena suerte de poder utilizar, al mismo tiempo que desarrollábamos el proyecto, pues utilizarlo como trabajo fin de máster, que tuvimos que completar un poco, profundizando pues, en algunas cosas, conceptos que habíamos visto en el máster, pero bueno, en ese sentido, la verdad que por eso hoy también lo presentamos aquí. Este es el edificio. Cuando llegamos allí en el año 2008, pues el edificio, como veis, pues era un edificio pues sin ningún valor ni histórico, arquitectónico, ni nada. Estaba fuera de escala, tenía la última planta fuera de ordenación, no guardaba ningún tipo de relación con los edificios del entorno, en cuanto a huecos, materiales, etcétera, ¿no? Pues la verdad que un pequeño desastre. Aquí se puede ver, es un edificio en esquina, por lo tanto tiene dos fachadas. Aquí se puede ver una de las calles, pues como estaba totalmente fuera de escala, y en la otra, a pesar de que está la foto un poco deformada, pues también superaba en una planta. Lo primero que hicimos, pues es como en todas las intervenciones de rehabilitación, ¿no? Un estudio exhaustivo del estado actual, de los sistemas constructivos, tipológicos y del estado de conservación y de la patología pues, más visible. Aunque esto, lógicamente, es un trabajo que se hace siempre en todos los proyectos de rehabilitación, en este caso queda así aquí reflejado porque esto es lo que decía antes, en lo que quizás se profundizó un poco más con motivo del trabajo del fin de máster y se hicieron pues, todos estos planos que a veces pues, no los dejas documentados de la misma manera, ¿no? Entonces, pues aquí un poco lo que habíamos aprendido y visto durante el máster de trabajos, o sea, marcar pues, la patología más visible en fachadas, fichas de patología, pues eso también, fachadas, el interior, un poco, digamos, pues un estudio así un poquito más exhaustivo. El edificio eran 4 infraviviendas, una por planta, hoy impensable, lógicamente, con la nueva normativa de habitabilidad, salubridad, etcétera, y poco más. Estaba abandonado, ¿no? Sí, ya llevaba varios años, la verdad, que totalmente abandonado, ¿no? Entonces, estas, pues ya son las plantas de proyecto. En este caso, el condicionante que teníamos era la poca superficie de la planta, que eran 38 metros cuadrados por planta. Y entonces, pues nada, nos llevaron a hacer que la posibilidad era desarrollar una vivienda en todo el edificio. En planta, esto es la planta baja, ahí en ese caso, pues la administración quería que se dejase un pequeño local en planta baja, local que en realidad nunca se llegó a utilizar como tal, y se accedía al edificio. La escalera se coloca en la esquina, como estaba la escalera originalmente, un poco para liberar el mayor espacio posible y volcar las estancias a las fachadas. Ahí, al lado de la escalera, se colocan también núcleos húmedos y cocina para facilitar un poco el trazado de todas las instalaciones. Aquella era la planta primera con los 2 dormitorios, esta es la planta segunda con el dormitorio principal, baño principal, etcétera. Y a partir de aquí, pues la escalera cambia un poco su recorrido, se despliega, digamos, por la medianera,
un poco para liberar, en la medida de lo posible, pues todo el espacio en la última planta, y se decide colocar lo que es la zona de día y cocina en la última planta, un poco pues para aprovechar las mejores condiciones de iluminación, soleamiento, etcétera, ¿no? Y aparte, bueno, pues un poco tradicionalmente, pues muchas veces también lo que es cuando era una única vivienda, la cocina se situaba en la última planta. Como había mucha altura, como conseguíamos mucha altura por el desarrollo de la cubierta, pues también hay un pequeño altillo sobre la cocina al que se puede acceder. Bueno, estos son los alzados. Aquí, como veis, se decidió, porque se encontraba en buen estado de conservación, mantener lo que son las dos primeras plantas de muros de piedra, de granito existentes, y las dos siguientes plantas que se añaden sí que tienen nuevos cerramientos. Los cerramientos son de una hoja de ladrillo importante, de semimacizo. Y bueno, aquí se puede ver como un poco en la primera planta añadida se mantienen pues, ritmos, composición de huecos, etcétera, y se modifica un poco lo que es la última planta, pues para hacerla pues es un poco más abierta y ya que pues, gozar y aprovechar, diferenciar de las plantas inferiores y aprovechar su situación. En Ourense, como bueno, sabéis, lo que son las condiciones de soleamiento en verano pues son muy malas, y entonces se hace casi inevitable el contar con una protección solar, y eso es lo que se hizo en la última planta, un poco para proteger esos ventanales de la excesiva radiación. Vamos a ver. Nada, en cuanto constructivamente, ya lo he dicho, se conservan las dos primeras plantas de granito, las siguientes se añaden esas nuevas fachadas. Estructuralmente, pues es una estructura de vigas y viguetas de madera apoyadas sobre ellas al sistema tradicional. La fachada se reviste de mortero de cal natural y bueno, y creo que en principio poco más, ¿no? En el interior se utilizó todo para pavimentos, acabados, etcétera, madera de eucalipto. Y estas son las fotografías del estado final de la obra, una vez terminada. Carpintería, lógicamente, de madera. La escalera, quizás, pues como contrapunto a la masividad un poco del edificio en general, pues se construyó, como veis, en una estructura metálica. Contraventanas interiores en las plantas inferiores, en los huecos. Baño. Escalera. Esto es la foto de una vez que se accede a la última planta, cómo cambia la disposición de la escalera y coge ahí mayor altura. Y esto ya son fotografías de la última planta, de la zona de día. Y ahí, bueno, ya veis las vistas que teníamos o que tenemos o que tienen, un poco con edificios con valor, que este edificio que está aquí delante, un antiguo colegio con valor histórico y arquitectónico, que está pues por el suelo prácticamente. El siguiente proyecto que os queríamos enseñar está en la misma zona de actuación. Ahí mismo, si el otro era bueno por ahí arriba, pues este está aquí, es posterior, bastante posterior. Comenzamos en el año 2018 y se terminó la obra en el 2020. Se trataba, pues lo mismo, una iniciativa pública del IGUS y para rehabilitar también para promoción pública de viviendas de alquiler, y aquí en este caso se desarrolló lo que es el proyecto y la obra al mismo tiempo, el número 5 y el número 3, que pasaremos después rápido, que es colindante, que están pegados, aunque son dos edificios y se trataron bueno, como dos edificios independientes. Aquí está el edificio cuando llegamos, como veis tampoco, bueno, pues no tiene... no solo porque yo lo diga, sino porque también lo dicen las fichas del catálogo, pues ningún valor pues, histórico, ni arquitectónico, ni urbanístico, que son los tres parámetros, ¿no?, que aparecen ahí. Tiene la protección ambiental, bueno, como todos, ya por el hecho de estar en el conjunto histórico, ¿no?
Pero aquí el único condicionante es que el edificio pues, tenía una única fachada, que daba a una calle muy estrecha, la calle do Vilar, que tiene 3,5 metros de ancho, un edificio nuevo, bueno, entre comillas, años 80 aquí enfrente, y aparte con la orientación, pues tampoco era la mejor orientación y, digamos, esos son los condicionantes de partida. Esta es la planta baja. Aquí un poco como se decidió ya habían pasado unos años y en este caso pues yo creo que ya viendo que igual los locales comerciales, sobre todo de esas dimensiones pequeñas, no tenían demasiada salida, pues en este caso se decidió que se podía incorporar al programa de la vivienda lo que es la planta baja. La planta tiene unos 78 metros cuadrados construidos, con lo cual pues, se decidió en este caso que se podía añadir una planta al edificio original, pero retranqueada en ático, que aquí se podían desarrollar 2 viviendas. Esta es la planta baja, donde se accede a un pequeño portal para coger la escalera general y se sitúan pues, los cuartos de instalaciones, trasteros, lavaderos, tendederos, etcétera. Bueno, todo lo que, como sabéis, necesita el programa para cumplir la normativa de habitabilidad. En la primera planta se desarrolla una vivienda de un dormitorio. Lo que es la escalera se coloca pues, otra vez en la esquina, un poco pues, lógicamente para liberar el espacio hacia las fachadas. En este caso, lo que es la escalera se construyó como un núcleo rígido de hormigón armado para pues, ayudar también a rigidizar lo que es la estructura. Y esta escalera, que es general hasta llegar a la última vivienda, que es la que está por encima de ella, no sé qué pasó. Ahora me pasé una. A ver. Pues se sube y se accede a la última vivienda. En este caso, pues se decidió acceder por la planta de lo que sería la zona de noche con los dormitorios y una vez que coges aquí la escalera, esa escalera general pasa a ser ya propia de la vivienda para acceder a lo que sería la última planta de esta vivienda que se desarrolla así. Y aquí, pues otra vez, la zona de día en la parte superior. Había aquí, lógicamente, pues también la mejor posición de soleamiento, iluminación, etcétera. Y además, bueno, era obligado el hacer esta terraza retranqueada de 3 metros de ancho, con lo cual, pues pensamos que era la mejor solución. Aquí están los alzados, este es el edificio que estamos viendo, este es el colindante. Como veis aquí en la calle, pues le pasa un poco lo que le pasaba al anterior que vimos, está fuera también de ordenación. Y estas dos son también actuaciones del mismo tipo, hechas bueno, en años anteriores, también llevadas a cabo por el IBUS, con lo cual prácticamente, y esta de aquí atrás en la manzana también, con lo cual prácticamente pues poquito a poco van consiguiendo pues eso, revitalizar o incluso pues coger manzanas completas, que sería pues ideal, la verdad. Nada, constructivamente simplemente decir pues que como se trataba de viviendas de protección oficial, pues pensamos que la prioridad quizás era destinar la mayor parte del presupuesto a conseguir pues, un edificio de bajo consumo con un poco baja demanda energética bueno, incorporar en la medida de lo posible pues, sistemas constructivos que ayudasen a esto. Entonces, constructivamente, quizás los puntos así más importantes o un poco pues, a destacar, la losa de cimentación con cavities que se colocaron por encima para hacer un pequeño forjado sanitario. La estructura, aquí en este caso, se resuelve mediante vigas y pilares metálicos y un forjado de viguetas de madera, en este caso encastradas en lo que es el alma de las vigas metálicas. Los cerramientos exteriores se componen de un entramado ligero de madera con sate hacia el exterior y revestido mortero de cal. Este sistema bueno, pues se escogió por su ligereza, la rapidez de ejecución y sobre todo por su capacidad de aislamiento, ya que cuenta con 20 centímetros, lo que serían 12 centímetros de aislamiento en el entramado de madera, más los 8 exteriores del sate. Carpintería exterior pues en madera de castaño con pintura de aceite natural, etcétera, ¿no? Y luego pues simplemente decir que la instalación en este caso, tanto en este como en el siguiente, la instalación térmica es de aerotermia con bajo consumo, suelo radiante y también las viviendas cuentan con ventilación mecánica controlada.
Sí, bueno, y luego por medidas de triple acristalamiento en la carpintería, etcétera. Esto ya son fotos un poco de la obra, lo que decíamos. Este es el núcleo de las escaleras y la estructura metálica y el entramado de madera laminada encastrado ahí en lo que son las vigas metálicas. Esto ya es el cerramiento, una vez que por el interior, hacia el interior, aparte del entramado que dije de madera y el SAT, hacia el interior un pequeño trasdosado que permite pues también el paso de instalaciones, de electricidad, etcétera, porque se complicaban y bastante lo que es el paso de todas las instalaciones por el techo. Aquí esto es la sección del cerramiento. Esto sería el entramado, lo que es tablero, con el entramado, el otro tablero que está aquí oculto por la lámina de control de vapor, y hacia el exterior el SATE con lana de roca y mortero de cal. Y esto pues es lo mismo, es una fotografía de lo mismo, de un hueco de ventana. Aquí una fotografía de lo que es el entramado de la fachada, todavía no se había colocado hacia el exterior. Aquí están lo que es los pilares metálicos. Y estas son fotografías de la obra pues terminada. Se ve planta baja, primera, segunda, y esta barandilla que vemos aquí es la barandilla del ático retranqueado de la última planta. La carpintería, creo que ya lo dije, ¿no? De madera de laminada de castaño con pintura al aceite. Y estos son, bueno, fotografías del interior, lo que sería el portal y el acceso a la escalera general. Y esto sería el acceso a la primera vivienda. En este caso, bueno, veis que todo el edificio se dejó la estructura vista, tanto la de madera como la metálica, y pintada. Estas son, bueno, fotografías de la estancia general de la primera vivienda, la escalera otra vez general. Y esto es cuando se accede a la última planta de la vivienda, a lo que es el salón de la vivienda de 2 plantas. Aquí se ve donde está la terraza. Y nada, y ahora por último, con respecto a estas 3 rehabilitaciones del casco histórico, estaría la colindante, la de la Rúa Vilar número 3, que como dije antes, pues se desarrolló al mismo tiempo. En este caso, pues el edificio estaba en unas condiciones horribles, había caído todo, la escalera, forjados, todo, es decir, no se podía ni entrar cuando tuvimos que ir a hacer pues, el levantamiento, digamos, del estado actual. Sí, el levantamiento poco se pudo hacer porque no se podía entrar. Entonces, los condicionantes y estrategias un poco a seguir son los mismos que en el proyecto anterior, pero aquí la diferencia es que este edificio, así como el de aquí, solo tenía una fachada, pues este contaba con 2 fachadas, una hacia la calle, esa estrecha que decíamos antes, y la posterior hacia un patio de manzana, bueno, amplio para lo que es la trama y el parcelario ahí, pues se podría decir que amplio. Esto es la planta baja. En este caso, también, dada la poca superficie en planta, aquí eran, si no me equivoco, 45 metros cuadrados construidos en planta, pues lo mismo. Y se decidió desarrollar el proyecto para una única vivienda que se distribuía en planta baja, primera, y segunda. Entonces, aquí en lo que es la planta baja se accede pues, a un pequeño portal donde se sitúan pues, las instalaciones y estas cosas y el trastero, ¿no? Y después ya se accede propiamente a la vivienda. Aquí es el cuarto de instalaciones, porque esta también cuenta con aerotermia, entonces aquí ventilado hacia el patio posterior están pues, lo que son todas las máquinas que se necesitan. Se accede, en este caso, en la primera planta se dispone lo que es la zona de día, con la cocina, un pequeño aseo y el salón abierto hacia la parte de atrás, que como decía antes, pues el patio posterior supone un importante desahogo a la vivienda. Además, comparte por aquí con otra también de este tipo de intervención, o sea, y lo que pasa es que accede esta de aquí, no tiene acceso, pero bueno.
Y nada, simplemente decir un poco lo mismo, esto es orientación sureste, entonces pues había inevitablemente también que disponer protección solar. Y lo bueno es que por la orientación, pues la vivienda la verdad que tiene luz y buena iluminación y soleamiento pues a lo largo de casi todo el día. Y ya por último se accede a la última planta, que tiene 2 dormitorios. Otra vez los alzados, el alzado pues hacia la calle, en este caso es este. Se intenta pues como un poco, digamos, o como creo que ya dije antes, pues un poco pues integrarse, ¿no? En el entorno en el que se encuentra, la disposición de huecos verticales, etcétera. Y esta ya es la fachada posterior. Esta es la fachada que abre hacia el patio que decíamos, que el tratamiento pues ya se ve que es un poco diferente, pues más abierto, en el que están esas protecciones también correderas de madera que se pueden pues abrir, correr en todos los sentidos. Constructivamente y estructuralmente es lo mismo que el edificio anterior, salvo con la diferencia pues eso de las 2 fachadas y un cambio de cota que había entre la calle y el patio posterior. Pues esto es ya la fotografía pues en obra, estructura metálica. Aquí se ve el patio posterior. El patio posterior es de esta vivienda de aquí, que en este edificio, como ya dije también, son viviendas de protección, de promoción pública y también de alquiler. Y este patio pues pertenece a lo que es esa vivienda de ahí. Pues esto es lo que decíamos antes, ¿no? El cerramiento del entramado de madera, pues ahora visto desde el interior. Aquí, bueno, hubo, como es lo que decíamos, ¿no? Pues cosas que aparecen, que no esperas. En las plantas de abajo, pues él estaba perfectamente y compartía la medianera con el colindante, pero aquí en esta última planta, pues ya veis ahí, apareció, bueno, había aquí una diferencia y una separación pues, importante que nos obligó pues allí en obra a tomar decisiones y arreglar eso como, bueno, a cerrar eso como, bueno, y a cambiar la estructura. A cambiar y modificar algunas cosas en la estructura pues para resolver el problema. Aquí se ve la separación, bueno, porque aquí como este era muy bajo, la planta baja quedaba aquí y bueno, y a partir de ahí apareció esa separación. Entonces la fachada del entramado, pues igual que antes, todavía aquí no está el aislamiento, ni el tablero exterior, ni el SAT. Esta es la fachada posterior, carpintería otra vez de madera laminada de castaño y pintada con pintura de aceite. Y esto ya fotografías de lo que es la obra acabada, fachada principal. Esto es el pequeño portal que se forma. Bueno, portal no es un portal, pero una especie como de vestíbulo previo antes de entrar a lo que es la vivienda. Y esa ya es la segunda puerta por la que se accede directamente a la vivienda. La escalera, aquí está el cuarto de instalaciones que ventila hacia el patio ese posterior. En este caso, a diferencia del anterior, se decidió pues, en lo que es la estructura, pues un poco por diferenciarlo también del otro, lo que es algunos elementos más relevantes de la estructura metálica, pues darle color a lo que sería el ala inferior de las vigas metálicas. Y a las de madera pues se le dio una especie de velo blanco que deja intuir un poco lo que sería las vetas de la madera laminada. Aquí se ve, ¿no? la estructura metálica. El suelo es parque industrial de bajo espesor, un poco pues para también favorecer el buen funcionamiento del suelo radiante. Y esto ya es el acceso a la última planta desde lo que sería el salón.
Esa ya es el acceso a una de las habitaciones. Aquí se ve la diferencia de escala, pues para aprovechar al máximo lo que es la zona de almacenamiento con toda la altura de la cubierta. Y nada, y otra vez las vistas que tenemos donde quedan pues esos vestigios de edificios pues que desgraciadamente pues con el tiempo se han ido cayendo y ahí dejan pues el recuerdo. Eso es la vista al patio posterior que decíamos. Aquí pues lo que decía, esta es una actuación también de este tipo, esta también y esta que se ve ahí al fondo también. La fachada posterior y poco más. Y ahora nada, para acabar queríamos enseñaros pues otra rehabilitación, que es el último proyecto que acabamos de terminar y que es muy distinta a las anteriores, pues por su uso, por su escala y por su situación, que es la rehabilitación de un antiguo edificio docente para lo que es será el Centro Galego de Innovación de la Formación Profesional en Ourense. Y os lo va a contar Roy mejor. Pues. Bueno, hola a todos. El micro. Sí, ahora. Vale. Sí. Bueno, en el 2019 la Consejería de Educación decide crear el Centro Galego de Innovación en la Formación Profesional, pero en lugar de construir un edificio de nueva planta, decide rehabilitar o reciclar un edificio existente, en este caso en Ourense. El edificio era la antigua Escuela Hogar, que era una escuela, bueno, era una residencia de estudiantes que estaba adosada a un colegio y era una residencia donde se quedaban los estudiantes del rural que no vivían en la ciudad y cursaban en ese colegio o hijos de migrantes. El edificio original era de dos arquitectos de Madrid, que eran Emma Ojea y Walter Levin, que la verdad es que no los conocíamos cuando empezamos a trabajar en este proyecto. Pero después empezamos a ver su obra y está muy bien, era muy interesante. Era gente que principalmente hacían obras de educación, edificios de uso docente, y tienen varias en Galicia. Y eso es una publicación del Colegio de Arquitectos de Madrid del año 75, en donde aparecen varias publicaciones. Si algún día tenéis la oportunidad de encontraros con su obra, merece la pena detenerse un poco a echar un vistazo. Uy, esto está desordenado. El edificio original era este. Bueno, esa es la parte de la residencia. El edificio compartía el acceso con el colegio, estaban unidos. Era un edificio que tenía una forma como una especie de estructura de peine con brazos de 5 metros de ancho, en donde se iban disponiendo las habitaciones de los niños, que eran habitaciones comunes, grandes, con el resto de las estancias de la residencia. El edificio estaba muy trabajado, había un montón de detalles en el interior, como por ejemplo, esto eran las literas que estaban construidas en obra y todavía se mantenían. El edificio cuando llegamos estaba abandonado desde hace años, estaba sin uso, pero las literas estaban perfectamente, se verán después en alguna foto. Paso. Vale. En el año 88 el edificio lo desvirtuaron un poco porque supongo que tendrían problemas de humedades con la cubierta plana y le construyeron una cubierta de fibrocemento y teja encima del edificio original. Bueno, estas son fotos del estado inicial cuando llegamos. La fachada era de una piedra artificial, una especie de terrazo, sí. Esto era una habitación general. Los niños inicialmente estaban en las habitaciones de literas y después, cuando se iban haciendo mayores, pasaban a camas individuales. Y estas eran las literas que estaban construidas. El edificio estaba muy compartimentado, había muchas estancias, era un poco difícil orientarse. Bueno, este es el edificio. En la parte superior está lo que es el colegio, que hoy en día sigue manteniendo su uso. Y sigue en uso y estaba unido al edificio de la parte inferior, que era en donde estaba la residencia. Desde el principio, cuando llegó el encargo,
la verdad es que nos pareció una buena idea, aunque era difícil, era complicado, nos pareció una buena idea que en lugar de hacer un edificio nuevo, seguir construyendo edificios de nueva planta, se utilizase un edificio ya existente que estaba sin uso para intentar adaptarlo a una nueva función. El edificio estaba bien, bueno, se hizo un estudio y el estado era aceptable, pero bueno, había que hacer, como ya veremos ahora, había que hacer bastantes cosas para poder adaptarlo al nuevo uso. Lo primero que se hizo, al principio, en cuanto llegamos, lo primero que se hizo fue, antes de empezar el proyecto, lo primero que se hizo fue un análisis estructural y constructivo muy completo y pormenorizado para ver si era viable convertir este edificio en el centro docente que se pretendía. Entonces, una vez analizado en profundidad, pues se consideró que sí, que era viable técnicamente convertirlo, pero que era necesario reforzar todos los forjados y gran parte de la estructura para poder... La estructura horizontal. Bueno, de la estructura horizontal, sí, sobre todo forjados y vigas, era lo que realmente no cumplía la normativa actual, ni por resistencia ni por deformación. Bueno, también vimos que los cerramientos exteriores estaban bien y que podíamos conservarlos, y así lo hicimos. Los forjados eran forjados unidireccionales del tipo, se llama Rubiera Stalton, que son formados por viguetas pretensadas cerámicas y bovedillas cerámicas, pero son bovedillas de 15 centímetros y después llevan una capa de compresión de 5 centímetros por encima. Cuando caminabas por él, la verdad es que vibraba bastante. Entonces, bueno, estos forjados se reforzaron mediante un recrecido con mortero autonivelante de 5 o 6 centímetros en la cara superior, y por la cara inferior, lo que decía, se fueron reforzando todas las vigas, sobre todo aquellas que tenían una luz importante, y se hicieron parteluces nuevos metálicos, y también fue necesario hacer el refuerzo en algunos de los pilares. Además de eso, se dejó toda la estructura vista para poder analizarla con detenimiento, porque había planos, pero tampoco no eran muy precisos, y también teníamos que ver el estado de oxidación de toda la estructura. Entonces, lo que se decidió fue, aunque estaba bien, había partes que estaban un poco dañadas, lo que se decidió fue chorrearla toda, limpiarla por completo, eliminar todo el óxido y aplicar una capa de antioxidante. Y después también se protegió contra incendios todos los elementos estructurales, la cara inferior de los forjados con mortero ignífugo y malla metálica de refuerzo para evitar el desprendimiento de ciertas partes, como se ve ahí, la parte inferior de las bovedillas cerámicas se estaba desprendiendo. Entonces, para evitar que nos cayesen, pues hubo que poner una malla y proyectar todo. Vale, una vez que empezamos con el proyecto, las decisiones que se tomaron, las iniciales, fue la primera, eliminar la cubierta inclinada de teja, que se había añadido en el año 88, y sustituirla por una cubierta verde extensiva con riego integrado y recuperación de aguas pluviales. Y además incorporamos una instalación fotovoltaica con un sistema que nos permitía combinar la energía solar con la cubierta ecológica. Después lo que hicimos... Lo que hicimos fue hacer 2 nuevos núcleos de comunicaciones adosados al edificio existente, porque el edificio original solo tenía una escalera y estaba situada en una posición que estaba escondida y no era muy legible para el usuario que entrase de nuevo en un edificio de este tipo. Vale, entonces, los requisitos que teníamos en el programa, aunque el programa no estaba muy definido, lo que sí que sabíamos es que teníamos que tener unos espacios de carácter industrial, talleres grandes y aulas de carácter más docente, más tipo laboratorios. En realidad el edificio no es un edificio de FP al uso, sino que es un edificio en donde se establecen relaciones entre las empresas privadas y la formación profesional. O sea, es donde las empresas privadas a lo mejor van a presentar novedades o maquinaria nueva a los profesores. Entonces, lo que había que tener era principalmente talleres y aulas. Entonces, para los talleres necesitábamos superficie, y lo que se hizo fue, para conseguir 4 áreas de trabajo de mayor superficie, decidimos enlazar los brazos existentes en la planta baja. Los patios ocupados se resolvieron con una nueva estructura metálica, con un forjado colaborante con cubierta verde, y esta cubierta verde después es la que funciona como jardín para las aulas de la planta primera. Vale, una vez cubiertos los
los patios, lo que obtenemos son 4 áreas de trabajo similares en superficie, forma y posibilidades de configuración interior y dotación completa e independiente de instalaciones, como se verá más adelante. Vale. No, ahora. En la planta baja están las áreas de trabajo de carácter más industrial y aquellas actividades que precisen maquinaria pesada o de mayor altura. Todos los talleres cuentan con accesos independientes desde el exterior para poder introducir vehículos, y todos los talleres además disponen de zonas de doble altura para la maquinaria que precise una altura una altura libre entre forjados mayor a la que teníamos, que eran 3 metros. En la planta primera, ahí es donde se sitúan las áreas de trabajo más relacionadas con la docencia y la investigación, como lo son los laboratorios, las aulas taller, las zonas de reunión, de relación y de descanso. En un proyecto como este, las instalaciones y el trazado son muy importantes, sobre todo en la capacidad de adaptación y la flexibilidad que pueda tener el edificio para adaptarse a nuevos. A ver, el edificio realmente puede funcionar con distintas familias de formación profesional, entonces puede que vaya cambiando el uso a lo largo del tiempo y se vayan introduciendo nuevas instalaciones. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue una estrategia que era para garantizar la flexibilidad. Lo que hicimos fue, en cada una de las grandes áreas de trabajo, se dispuso un generoso núcleo técnico independiente que estaba formado por pantallas de hormigón armado, que además nos ayudaban a rigidizar la estructura, las fotos horizontales, y en esos patinillos, en esas grandes pantallas, y lo que hacen, o sea, discurren desde la planta baja hasta la cubierta, y ahí acaban desembocando en el área técnica de cubierta. Entonces, lo que permite, al desarrollarse así verticalmente, es que se pueden ampliar las instalaciones de cada taller o introducir alguna instalación nueva si es necesario. Y además, en cada planta, están conectados horizontalmente. Bueno, estas son ya las plantas generales. En la planta baja se pueden ver los 4 talleres con las 4 áreas diferenciadas. Las zonas en amarillo son zonas a doble altura. La superficie construida de esta planta son 1.600 metros. En el medio está el área de administración y de recepción y en la parte de atrás está un área de acceso restringido, que es donde están las instalaciones, y una escalera interna, que era la escalera original del edificio, que se usa para uso del personal. En la planta primera están todas la distribución de laboratorios. Es un poco más pequeña, tiene 1.250 metros. Ahí se distribuyen los laboratorios y talleres, que se distribuyen con divisiones diáfanas o semidiáfanas móviles, como mamparas de vidrio y cortinas, en función de las necesidades de aislamiento acústico y visual. En la planta primera, las áreas de circulación, como se puede ver, son generosas y se van creando espacios intermedios entre las aulas, que son de carácter indeterminado, y que mediante particiones móviles, algunas de ellas se pueden ir cerrando y se convierten como en zonas de reunión informal o zonas de encuentro y descanso, y siempre volcadas hacia el exterior. Esta es la planta de cubierta. En la zona central, la gris, es la zona técnica, en donde acaban desembocando los núcleos de instalaciones de los que hablábamos antes. Que está llena de máquinas, que en está realidad. Completamente repleta de máquinas. Y después están las zonas donde la cubierta vegetal con las placas fotovoltaicas y la otra cubierta vegetal donde no hay placas. Esto es una sección del edificio, una sección general donde se pueden ver los patios que ya tenía en el centro. Esta es una sección donde se ve, esto es un taller industrial de los de abajo, y esto lo que se ve se ve la cubierta que cubre los brazos ahí en medio, la cubierta jardinada. Y la doble altura. Y la doble altura de ese taller. Y esto es otro taller con una doble altura en otro de los brazos, que después se verá en las fotos. En la sección constructiva, pues lo prioritario cuando llegamos, es un poco también como en las rehabilitaciones anteriores, lo prioritario era la mejora de la demanda energética del edificio. El edificio existente no tenía aislamiento de ningún tipo y lo prioritario fue reforzar ese aislamiento y la inercia, pero queríamos mantener la inercia de los muros a ser posible. Los cerramientos se conservaron y lo que hicimos fue aislar por el exterior. Hicimos un aislamiento continuo por el exterior con espesores entre 12 y 24 centímetros. La segunda hoja de ladrillo se tuvo que demoler para dejar a la vista la estructura de pilares y poder así sanearlos, ignifugarlos.
y después posteriormente se volvió a construir una hoja de ladrillo en la planta inferior por temas de impacto, y en la planta superior se hizo con pladur, la hoja interior. Se mantuvieron los huecos y todos los cerramientos del edificio, y se sustituyeron la carpintería y los vidrios por materiales más eficientes. En la elección de materiales se intentó escoger siempre materiales de bajo impacto ambiental y sistemas constructivos en seco que fuesen reversibles y por tanto desmontables y reutilizables. Y entre las soluciones técnicas más importantes, digamos, entre ellas muchas de instalaciones que se tomaron en el edificio, pues siempre encaminadas a tener un menor consumo de energía, pues hay un alto aislamiento térmico, las cubiertas verdes extensivas con riego en todo el edificio, la recuperación de aguas pluviales para el riego de la parcela y de las cubiertas mediante un aljibe de 25.000 litros, un sistema de riego por goteo en la cubierta y en las parcelas, la producción de ACS con aerotermia de alta eficiencia, el sistema fotovoltaico para autoconsumo de más de 35 kilovatios, la iluminación LED regulable, un suelo técnico en todo el edificio, embebido en el forjado, en retícula, que es ampliable, el sistema de carga de vehículos eléctricos en el parking, la producción térmica de bombas de calor de alta eficiencia, el suelo radiante de calor y refrescante, un rack enorme y un sistema de control energético automatizado. Bueno, esto nada, son fotos de la obra. Esto es la cimentación. El forjado inferior tuvimos que demolerlo porque era un forjado sanitario que no soportaba las cargas para uso industrial de los talleres. Y nos encontramos con esa cimentación. Estaba completamente compartimentado todo el edificio. Eso se rellenó, se compactó, se hizo una solera. Esos son los refuerzos de las vigas. Esta es la estructura ya chorreada y antes de pintarla, ¿no? Con los parteluces, sí, que se ven arriba, que son nuevos. Esto es la cubierta nueva que se hizo para cubrir en planta baja y conseguir la mayor superficie y hacer los talleres. Eso es el forjado colaborante. Este es uno de los núcleos de comunicaciones que se hizo, una de las escaleras, que va adosada al edificio original, y también se hizo con estructura metálica igual que el edificio. Este es el SATE de la fachada. Bueno, hubo que comprobar que todas las piedras estuviese bien ancladas, hubo que reforzar algunas. Este es el SATE ya con la ventana. En la parte de abajo también lleva SATE, lo que pasa que es antivandálico y aún no lo habían puesto. Este es el montaje de la cubierta verde. Aquí con el sistema de riego y de paneles fotovoltaicos de la cubierta verde. Esto es un nudo del suelo técnico embebido en forjado, que es una retícula. Ahí el suelo técnico con el suelo radiante. Y esto ya son fotos del estado final. La foto aérea, ahí se puede ver la zona de actuación. Abajo está el colegio y la zona de instalaciones en el centro, y las cubiertas verdes, que todavía no son todos los verdes que deberían. Esto es uno de los talleres que, como decíamos, se puede abrir totalmente hacia el exterior para que puedan entrar furgonetas, cargar y descargar maquinaria. Y este es otro de los talleres, pero que tiene una doble altura y por lo tanto las puertas son mayores por si es necesario. Este es un taller, el interior de un taller. Estas son las puertas de 4 metros. Eso que vemos ahí atrás es una de las pantallas de los núcleos de instalaciones. Esa es la relación de un taller con un aula de la planta superior. Esta es la otra escalera nueva. Esta es la escalera principal.
Y esto es la planta superior, en donde están las aulas y los laboratorios y las zonas de reunión. Esos son los jardines que se crean al cubrir la planta inferior. Es uno de estos. Que eso al final se acaba cerrando con una puerta corredera y se convierte en una sala de reuniones. Esta es la cubierta, una de las cubiertas, y abajo un patio de planta primera. Este es el sistema fotovoltaico. Este es uno de los núcleos de comunicación, es la escalera principal, es el núcleo que se añade. Este es el otro núcleo que se añade, la otra escalera. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra charla y por venir hasta aquí a contarnos todas estas cosas. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias a vosotros.